Cuando hablamos de data storytelling estamos hablando de la forma en que debemos comunicar la información para poder usar esa información de una manera adecuada y que nos permita tomar decisiones que finalmente nos permitan generar un impacto y entender ese análisis previo de la data, ¿vale? Yo llevo más, como les decía, más de 15 años trabajando en temas de comunicación. Tengo La Barba como empresa que está enfocada y especializada en storytelling, tanto para comunicación como en la aplicación estratégica del storytelling. Y eso incluye esta parte de la visualización y conceptualización de datos. Entonces, aquí, digamos, de lo que vamos a hablar hoy es de cómo hacemos para contar una historia con los datos. Y para eso necesitamos primero entender qué es este tema de storytelling y de dónde nace y por qué ahora está tan de moda y por qué suena tanto cuando hace unos años no se hablaba tanto de esto. ¿Qué pasa? Resulta que los seres humanos desde las cavernas hemos estado haciendo historias, creando historias y básicamente las historias han formado parte de nuestra comunicación desde siempre. Cuando ustedes ven el arte rupestre y todo esto que pintaban en las cavernas, básicamente lo que estaban haciendo era contar la historia de lo que estaba pasando, de lo que estaban viviendo. Y estas historias fueron evolucionando, ¿vale? Entonces, y la forma como les contamos han ido evolucionando. Y a medida que han evolucionado, estas historias también hemos evolucionado nosotros como seres humanos, como especie, ¿vale? Entonces, esta evolución se ha dado generalmente por los avances tecnológicos. Entonces, primero, pues descubrimos la pintura, descubrimos los sonidos, entonces las historias se contaban a través de imágenes, se contaban a través de sonidos, cuando nace el lenguaje, ¿no? Tenemos luego en las pirámides de Egipto, tenemos los jeroglíficos, que eran una manera visual también de contar esas historias. Luego hay un avance en la tecnología, se crea el papel, y entonces en este papel, en estos papiros, empezaba a desarrollarse la escritura y por ende también contar historias a través de esa escritura. Luego se inventa la imprenta, y con la imprenta esas historias empiezan a tener un poder y un alcance mucho mayor, ¿no? Y más adelante nace la radio, luego nace el cine, luego nace la televisión, y cuando llega la televisión empieza a pasar algo paradójico, y es que las historias empiezan a ser contadas por las grandes marcas, que son quienes tienen acceso a esos canales de televisión para poder contar historias, ¿no? Son los que tienen ese poder económico para poder hacer. Y luego, ahora que es esta era, con la, digamos, cuarta era industrial, ¿no? O era tecnológica, pues, y con la llegada del Internet, las historias vuelven a ser contadas por todos. Todos tenemos esta posibilidad y este acceso a poder contar historias, pero ¿cuál es la diferencia? Que así como al principio lo contábamos con imágenes, con sonidos, luego con textos, en la era de la información, pues básicamente tenemos que contar historias con la información y estas historias se convierten en información misma que siguen nutriendo toda esta cadena de información que tenemos, ¿no? En este mundo actual. Entonces, esa forma en la que vamos contando historias también va evolucionando y en este caso lo hacemos a través de la data. La data entonces se convierte en este insumo para poder contar historias. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para contar historias pero con números? Bueno, pues lo que tenemos que entender y lo que tenemos que empezar a analizar es cuál es esa historia detrás de los números y de eso es de lo que vamos un poco a hablar hoy. Y para eso quiero que hagamos como una reflexión a través de este video que vamos a ver, que es de un comercial de hace como de 10 años, yo diría que más de 10 años, de Mac, ¿no? Y quiero que lo veamos y analicemos. Hola, soy una Mac y yo una PC. Me gustan las cosas divertidas como películas, podcasts, música. También hago cosas divertidas como hojas de cálculo, gráficas circulares. Ok, pero por diversión me refiero a algo más. Por ejemplo, sería algo difícil capturar unas vacaciones familiares en una gráfica circular. No es cierto. Por ejemplo, el área gris clara representaría el tiempo de descanso, mientras que la gris oscura sería un buen momento. Sí, claro. Siento como si hubiera estado ahí. Esto que acabamos de ver es lo que suele pasar cuando hablamos de data. Tenemos
generalmente mucha información, mucha data, muchos números que traducimos a una serie de gráficos, pero que no necesariamente están contando una historia. Irónicamente, toda esa data, al final, es una forma de medir esas historias interrelacionadas entre las personas y su comportamiento. ¿Ven? Entonces, empieza a haber una necesidad a nivel de comunicación en donde toda esta data que se convierte bastante de las máquinas, necesitamos volverla humana otra vez cuando la vamos a comunicar a otras personas. Y a otras personas puede ser a nuestros clientes o a nuestros gerentes financieros o a los de marketing o a este cliente interno dentro de las empresas, ¿no? Hola, Cuando entendemos esto, entonces ahora sí empezamos a entender un poquito más claramente qué significa el data storytelling, ¿no? Data storytelling viene a ser el arte y la manera de contar una historia a una audiencia determinada, pero apoyándose en datos. Y aquí viene algo interesante dentro de esta definición. Apoyándose en los datos. ¿Qué significa esto? Que los datos no son el eje, son el alimento, sí, pero no son el eje de la historia, sino que la historia termina apoyándose en esos datos, pero la historia es el eje principal y es lo que finalmente va a conectar con las personas. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué el data storytelling es importante y por qué ahorita el storytelling en sí mismo está tan de moda y tan en boga? Bueno, ya vimos que por un lado es porque de nuevo cada ser humano en este planeta que tenga internet empieza a tener de nuevo el poder de contar su propia historia. De ahí que entonces a través de las redes sociales haya tantas personas, incluso todos ustedes, contando su propia historia, ¿no? ¿Qué hacen las redes sociales? Todas esas historias que ustedes están contando, ellos las están convirtiendo en datos y luego nos las devuelven otra vez, ¿no? Hay que ver ese cómo nos las devuelven, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? El storytelling, al final estas historias nos ayudan a generar confianza, ¿ven? ¿Por qué confianza? Porque imagínense esta situación, ustedes conocen a alguien y llega este alguien, no sé, están con un nuevo compañero en la oficina, pasó el fin de semana, llegan ustedes el lunes, hola Juan, ¿cómo estás? Oye Juan, ¿cómo te fue el fin de semana? Bien, y no les cuenta nada, y así por un buen tiempo. Como no hay historias de por medio, no se puede construir una relación real de confianza, ¿ven? Si no hay una historia compartida, ni hay historias que compartir entre dos personas o entre dos marcas, entre una marca y una persona, pues no va a haber una posible comunicación y por ende una posible relación. Y las relaciones se empiezan a construir a partir de la confianza. Entonces, finalmente, el storytelling nos ayuda a crear confianza. Pero ¿qué pasa? Que con los datos, esas historias empiezan a hacerse más creíbles, les empiezan a dar un fundamento. Por otro lado, se mejora la comprensión del mensaje, no solamente desde la parte visual, que es bien importante y que hace que procesemos la información mucho más rápido, sino porque nos ayuda a darle un contexto a los datos. Cuando vemos números sueltos, digamos que la interpretación está abierta. Fíjense cada vez que hay elecciones en cualquier lugar, ¿no? Según cómo se lean las encuestas, según cómo se cuenten los datos que están en las encuestas, cambia el mensaje, pero el número es el mismo, ¿ven? Entonces, es muy importante la historia porque es la que envuelve en un contexto a esa data, a ese número, ¿no? Además, aumenta la retentiva, porque inevitablemente los recuerdos están ligados a nuestras emociones y esas emociones finalmente se generan con historias. Y además las historias también estimulan nuestra atención. Si, fíjense por qué ustedes se quedan pegados a Netflix y pelean contra el sueño por ver un capítulo más. Pues porque tenemos la atención ahí fija en lo que está por pasar, ¿no? Y nos genera como más satisfacción ver la serie incluso que dormir. Entonces, ¿qué pasa con todo esto que estábamos viendo con respecto a que el storytelling es más creíble, mejora la comprensión del mensaje, aumenta la retentiva y ayuda a nuestra atención? En que al final esta se convierte entonces en una herramienta para poder generar no solo conversación, sino
ayudar a que otras personas puedan entender ese punto de vista desde el cual nosotros estamos analizando la información. Y este es un claro ejemplo, esto no, tampoco es inventado desde ahorita, esto también viene haciéndose desde hace mucho tiempo, y de hecho este que les estoy mostrando es un ejemplo de data storytelling aplicado durante la guerra de 1853 por Florence Nightingale. Florence Nightingale es como la madre de la enfermería, ¿vale? Y en plena guerra, ella necesitaba que las autoridades en su momento, por favor, dejaran de destinar dinero a la guerra y de ese dinero destinaran al menos un poco a los hospitales que estaban atendiendo precisamente a todos esos soldados heridos de la guerra. Y como trató y no le entendían y no querían porque, mujer loca, no importa la guerra, estamos en guerra, que nos vamos a poner a darle plata a los hospitales y a la salud. Ella decidió empezar a registrar con data lo que el poder dedicar recursos, tiempo y dinero a la salud podría contribuir con respecto a la guerra y cómo desde ahí, mejorando los hospitales, mejorando la atención hospitalaria, los espacios y demás, podría incluso sanar más rápido a los soldados para que volvieran a la guerra, ¿no? Y esa fue la primera vez en la que, o de las primeras veces en la que se generó esta serie de gráficos estadísticos que permitían entender el punto con un apalancamiento en datos, lo cual hizo que finalmente las autoridades entendieran el punto y pudieran enfocarse en las necesidades de los hospitales. Pero ¿por qué todo esto es importante? Ya estábamos viendo al principio que contamos historias desde siempre, pero ¿por qué? ¿Por qué? Desde siempre. Lo que pasa es que las historias básicamente están metidas en nuestro ADN a un nivel muy profundo. Nos han ayudado incluso a modificar y a moldear nuestro cerebro. Tanto así que las historias son capaces de ser detonantes bioquímicos en nuestro cerebro. ¿Qué significa esto? Imagínense el cerebro como un laboratorio químico en donde tenemos una cantidad de neurotransmisores que empiezan a influir hormonalmente en el cuerpo y esto influencia nuestras emociones y por ende nuestro comportamiento. En este laboratorio químico nosotros tenemos estas sustancias en ciertos niveles, llamemos normales. Las historias tienen el poder de detonar uno u otro de esos neurotransmisores, casi que jugando como con un ecualizador. Lo que implica o influye en nuestra toma de decisiones de manera directa. Porque, y les quiero contar algo y confesar algo, por más que los seres humanos seamos la especie inteligente en la vida del planeta Tierra y tengamos el cerebro más grande en proporción con nuestro cuerpo, por más que todo eso pase, el cerebro consume mucha energía. La cuarta parte, básicamente, de toda la energía se la come el cerebro, lo que hace que el cerebro optimice y automatice. Y en esa optimización y automatización, la toma de decisiones es delegada no a la corteza prefrontal, que es desde donde pensamos, sino a las emociones y al instinto. Entonces, todas, absolutamente todas las decisiones que nosotros tomamos se toman desde el corazón y desde la barriga, literalmente. Esto hace que entonces el partir de una historia nos permite jugar con esa bioquímica cerebral y nos permite influenciarla. Esto es algo que la publicidad lo sabe hace tiempos y lo aplica hace mucho. Y para eso quiero que veamos este ejemplo y de ahí les voy a pedir algo. Pero pongan atención a esto, vayan conectándose y viendo y entendiendo, pero no desde la cabeza, ¿vale? Sino traten de conectarse con sus emociones cuando vean esto.
Listo, ahora yo quiero que por favor escaneen este código QR. Y en este código QR les va a aparecer una presentación de algo que se llama menti.com. Y ahí, por favor, quiero que escriban qué sensaciones o qué emociones les despertó este video. Mientras tanto, se los voy a volver a poner para que se inspiren ahí y pongan todas esas emociones que les está despertando esto. Y ahora vamos a ver qué han contestado. Entonces tenemos tristeza, ternura, nostalgia, alegría, llanto, esperanza, pena, amor, empatía, calidez, llanto, superación, impotencia, reflexión. Fíjense la cantidad de emociones que les despertó una historia, que cuando la empezamos a desmenuzar, realmente es un carro que va manejando y tiene un muñeco de un conejo y otro carro que tiene otro muñeco de un conejo. Y para su información, los muñecos no tienen sentimientos, aunque Toy Story nos haya dicho lo contrario. Entonces, fíjense cómo a partir de una historia podemos generar toda esta emoción de emociones. Fíjense, es una ebullición de emociones que se sigue moviendo, ¿no? Y se nos mueve el corazón. Y entonces, esto es lo más interesante. ¿Qué empieza a pasar? Que a partir de historias como la que acabamos de ver, nosotros empezamos a generar oxitocina. Y esto está comprobado por estudios científicos donde han metido personas en donde les ponen este tipo de historias a personas a las que no y les miden el nivel de oxitocina en la sangre y efectivamente se aumenta. ¿Qué pasa con la oxitocina? Dicen que es la hormona del amor. ¿Por qué? Porque la oxitocina hace que nosotros empecemos a comportarnos de una manera generosa, confianza, empezamos a sentir confianza en el otro y por ende empezamos a sentir que estamos conectando a este nivel emocional. Por ende, generamos empatía y la oxitocina de hecho se genera con historias que transmitan empatía, en donde nos podamos ver de alguna manera reflejados. En este momento, todos deben tener un poquito más de oxitocina en la sangre, por lo tanto es más probable que si viene alguien a pedirnos una donación para niños enfermos con cáncer, por ejemplo, es más probable que donemos y que donemos más. Entonces, fíjense que está influenciando nuestro comportamiento de manera directa. A partir de historias donde hay risa, empezamos a estimular las endorfinas y las endorfinas nos producen relajación, aumentan nuestra creatividad y nos ayudan a enfocar todavía más. Por eso cuando estamos mal, estamos tristes, no nos podemos concentrar. Con el suspenso, acuérdense de las películas de suspenso o lo que hace Netflix, que nos aumenta hacia el final de la temporada o hacia el final del capítulo, queda en punta y necesito ver el siguiente. Bueno, eso es porque nos están, a través de ese suspenso, nos están dando un shot de dopamina que hace que nosotros tengamos la atención mucho más enfocada y mayor, sintamos como una motivación de hacer cosas y se empieza a activar la memoria. Por otro lado, también podría, a partir de esa atención focalizada, podemos generar cortisol. Que el cortisol, el cortisol realmente es una hormona del estrés, pero es necesaria también para el cuerpo para reaccionar. Entonces, cuando se genera en pequeñas dosis, nos produce a nosotros un foco de atención, pero como con una sensación como de angustia, pero que en el medio de todo nos gusta. Nos produce mayor recordación, claro, porque estamos teniendo un shot emocional y mayor entendimiento. Es como que abrimos un campo de enfoque y entendemos las cosas de manera mucho más clara.
Pero ojo, cuando esto es continuado, cuando tenemos un estrés continuado, en pequeñas dosis está bien, pero cuando no, ese cortisol se combina con adrenalina y ahí es cuando se producen estos síntomas del estrés, donde hay irritabilidad, falta de credibilidad, ya no confiamos en nada ni en nadie y aparentemente estamos entendiendo todo mucho más, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de las historias nosotros podemos llegar a jugar con esa bioquímica cerebral y por ende el comportamiento. Entendiendo eso y entendiendo ahora sí esa importancia de lo que es el storytelling, ahora sí hablemos directamente de cómo aplicamos el storytelling a los datos. ¿Cuáles pueden ser esos pasos para contar una historia con datos? Acuérdense que si van teniendo preguntas pueden escribirlas en el chat, que ya yo acá no las puedo ver, pero Andrés me va a ayudar luego a irlas recuperando para poderlas responder. Entonces, ¿cuáles son esos pasos para contar una historia con datos? Existen tres principales que necesitamos tener en mente. Por un lado, por supuesto, los datos, pero tenemos que tener en cuenta que esos datos necesitamos conocerlos muy bien, no solamente desde el número en sí, sino entender qué es lo que hay detrás de ese número, qué es lo que en realidad está revelando esa información, porque esa va a ser la base clave para poder construir una historia, ¿no? Entender cómo desde dónde vamos a abordar esta comunicación y qué es lo importante que estamos encontrando aquí. Por otro lado, necesitamos entender cuál es la narrativa que queremos construir. Es decir, acuérdense lo que les decía desde la política, ¿no? La información puede contar muchas historias. ¿Cuál es esa historia definida que queremos contar en función de toda esta data que estamos encontrando? ¿Cuál es esa que al final termina siendo relevante para esas personas a las que les vamos a hablar? Y finalmente, necesitamos sí o sí tener en cuenta esa parte visual, porque recuerden que con datos pues no logramos enamorar, ¿no? Enamoramos con historias. Y si las historias están llenas de matemáticas, pues difícil, ¿no? Por más que a varios de aquí nos gusten las matemáticas, pues es más interesante cuando nos cuentan el cuentico detrás de, ¿no? Y esta parte visual implica encontrar la mejor forma de visualizar esa información para que la historia que estoy contando y esa información o eso relevante detrás del número, detrás de la data en sí, pueda verse reflejada en esa visualización. Ahora, no significa que teniendo estas tres cosas ya lo solucioné, porque ahora necesito conectarlas. ¿Y qué pasa? Puede pasar que yo tenga los datos y la narrativa y no tenga del todo la visualización. Y va a estar bien, pues voy a lograr una explicación de un hecho, ¿no? Y va a estar bien apalancado. Puede ser que tenga la parte visual y la narrativa y ahí voy a tener la emocionalidad, ahí voy a generar la conexión, pero no voy a tener esa parte racional y explicativa. Y puede ser que yo tenga la data y pueda ser que tenga una buena visualización y ahí voy a lograr un entendimiento de esa data, pero no necesariamente voy a tener la conexión. Así que lo ideal es tener los tres en conjunto para que realmente podamos llevar a las personas a la acción, ¿vale? Ahora, otra forma de ver estos datos es a través de este que se conoce como el protocolo PICA. Y el protocolo PICA es básicamente lo mismo que lo anterior, pero desde otro punto de vista. Entonces, por un lado, es importante entender cuál es ese propósito de la data, qué insights estoy encontrando en esa data, en qué contexto se está generando esa data y la voy a comunicar y con qué estética, ¿no? Entonces, veamos uno por uno. El propósito. El propósito tiene que ver con ¿para qué estoy yo midiendo esto? ¿Para qué me sirve esta información? Y ese propósito, ese para qué me sirve esto, me va a definir un mensaje. Ahora, es importante entender que puede ser que en la información yo encuentre, muchas cosas, y es chévere porque encontramos muchas cosas, pero al final debemos quedarnos con un único mensaje, una sola cosa para decir. ¿Por qué? Porque si decimos mucho sobre muchas cosas, no logramos captar la atención, no logramos focalizar esa atención. Entonces debemos definir un solo mensaje sobre el cual va a girar toda la historia. Y acá les tengo este ejemplo. Entonces,
Vean esta gráfica con tranquilidad. Y ahora escaneen este otro código QR. Y aquí, cuando entren a este código, por favor digan qué es lo que ustedes ven o interpretan de esta gráfica. ¿De qué nos está hablando esta gráfica? ¿Qué interpretaciones podemos tener frente a esta gráfica? Y aquí les voy a dar unos segunditos. Es más, pues si ya escanearon el código, muy seguramente ya deben estar viendo de todas maneras la gráfica en su celular. Aquí la están viendo. Pero ahora yo no me aguanto la curiosidad, entonces yo voy a ver qué están contestando. Si hay alguien que no haya escaneado el QR, me avisa. No, están poquitos, entonces les voy a poner otra vez el código QR. Mientras tanto, y ya vemos qué es lo que se empieza a ver acá. Traten de pensar no solo en el tipo de gráfica, sino qué historia me está contando sobre lo que vemos directamente aquí. Veamos el título, dice, más americanos tienen noticias online. 50% del público de Internet utiliza Internet como la fuente principal de noticias. Vemos aquí abajo, televisión, ¿dónde está ubicada la televisión? ¿Dónde está el periódico, la prensa? ¿Dónde está el Internet? ¿Cómo se ve el Internet versus los demás? ¿Cómo se ve la televisión versus los demás? ¿No? Ahí les estoy yo ayudando, pero traten de verlo en el mapa. Y ahora sí, vamos a ver qué están respondiendo. Entonces dicen, a ver, la televisión es lo más, hay un crecimiento sustancial de Internet está creciendo, pero sin embargo la televisión es la más usada, sigue siendo el medio principal, vemos cuáles son los medios de comunicación, empieza a verse una tendencia hacia la digitalización, la televisión a pesar de que está más arriba va decreciendo, ¿qué más vemos aquí? Hay una caída en algunos medios. ¿Qué más? La radio es un medio en crecimiento, a pesar de que está bajo, es un medio que está creciendo. Fíjense que aquí empezamos a ver un montón de historias. Vemos la historia de cómo la televisión sigue vigente. Vemos la historia de cómo el Internet está creciendo. Vemos la historia de cómo la radio, a pesar de estar en la parte baja, de todas maneras tiene un crecimiento. Vemos la historia de un comparativo. Vemos la historia de lo tradicional que empieza a aparecer aquí. Vemos la historia comparativa de un comportamiento, ¿no? En función, por supuesto, de las noticias. Eso, en resumen, si se dieron cuenta, les hablé de un montón de historias. Ahora, vean esta nueva gráfica, que ya la tienen en el mismo QR, se les debe actualizar la siguiente. Y acá se las voy a poner en pantalla. Y ahora, ¿cuál es la historia que nos está contando esta gráfica? ¿Cuál creen que es la historia de la cual está hablando esta gráfica? Si en el celular que escanearon todavía no se les ha actualizado el slide, tienen que dar clic para actualizar. ¿El QR lo puedo volver a poner? Claro que sí. Espérenme un segundo. Me adelanté. Ya, aquí está el QR. En el QR van a ver la nueva gráfica. Y entonces ahora, imagínense, la nueva gráfica. Voy a dar unos minutitos, un segundito para que terminen de escanear este QR. ¿Listo? Y esta es la gráfica nueva. Entonces, ¿qué dice esta nueva gráfica? ¿De qué nos está hablando esta nueva gráfica? Y vamos a ver qué están contestando. Entonces aquí, inevitablemente, crecimiento de Internet. Internet está creciendo, la evolución del Internet. Internet crece más comparado a los demás medios. Las noticias se ven online. ¿Se dan cuenta la diferencia? Miren, esto a mí me encanta, es un ejercicio espectacular porque deja todo muy claro, ¿no? Si ustedes ven en la gráfica anterior, fíjense la cantidad de historias y de mensajes que nos estaba contando, mismos datos, pero solamente con una diferencia gráfica, ¿no? Teníamos por lo menos 5 historias mínimo que nos contaba una sola gráfica. 5 mensajes diferentes. En la segunda, hay una conclusión específica. Internet está creciendo.
punto. Fíjense la diferenciación, ¿no? En ese impacto solamente con un pequeño cambio a nivel visual. Un pequeño cambiecito, la información es la misma. Eso es entender cuál es el propósito de la data. La data sigue siendo la misma, pero ¿para qué quiero yo comunicar esta data? Quiero que la gente se enfoque en ver el crecimiento de Internet, quiero que la gente se enfoque en ver la evolución de la televisión y que sigue de todas maneras arriba, quiero que la gente se enfoque en que vea cómo la prensa poco a poco ha ido bajando, o que la radio ahí va y se va manteniendo y está subiendo. ¿En dónde quiero el foco? Entonces, un solo mensaje define el foco. Por otro lado, los insights. Es importante conocer a tu audiencia, porque si no, no vas a saber a quién le vas a hablar, y esto significa que necesitas entender a tus usuarios. ¿A quién le voy a hablar? ¿Le voy a hablar a mis clientes? ¿Y quiénes son mis clientes? ¿Son jóvenes, millennials, centennials? No, son baby boomers, o son exennials, o no, son amas de casa. ¿A quién le voy a hablar? O no, yo le voy a hablar al gerente financiero de la empresa porque necesito que me suelte el presupuesto para yo poder hacer este proyecto. ¿A quién le voy a hablar? Porque según eso es que yo voy a poder encontrar esos hallazgos importantes e interesantes para esa persona. Y desde ahí poder ver cómo es que le va a contar esa historia. Y aquí les tengo otro ejemplo práctico sobre el tema. A ver, ¿sabes cuánto pagó el Barça por el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre? 20 millones. ¿Sabes cuántos partidos jugó en todo el año? 12 partidos. ¿Sabes cuántos partidos no jugó? El resto. ¿Sabes cuántos goles metió? Ninguno. ¿Y sabes cuántos partidos hizo buenos? Ninguno. Se pasó más tiempo en el banquillo que en el campo. ¿Sabes cómo se llama la máquina de abdominales que te quieres comprar? Como el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre. A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño que es millonario baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? La posesión del balón tiene que ser tuya. Toca, 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 habla, habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival no crea peligro. Así que toca, 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 habla, habla, de lo que quieras, cualquier cosa. Cine, teatro, amigos, programas de televisión, focas, lo que sea. Pero toca, 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 habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival se cansa. Y si se cansa, no te pregunta por la boda. A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿2 como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Si nosotros sabemos a quién le vamos a hablar, nosotros podemos explicarle mejor y contarle mejor la historia en un lenguaje que pueda entender. Si yo le voy a hablar a un espectador, digamos a mis clientes, los datos deberían ser este soporte para contar esa historia que se quiere contar. Pero si es un usuario, es decir, es alguien que va a utilizar la data para interactuar con ella,
y la va a ver en un dashboard, por ejemplo, tal vez la forma de uso de la información cambia. Ya no solamente la voy a ver, ya no soy solo un espectador, sino que esa información y esa data se convierte en un insumo para que esa persona pueda construir luego otra historia adicional propia con esa data. Entendiendo entonces a quién le voy a hablar y qué uso le va a dar la información, es que yo puedo empezar a estructurar luego cómo es que voy a entender esos insights y cómo es que los voy a conectar. ¿Mm? Por otro lado, también necesito entender qué insights puede haber desde la data. ¿Cómo? Pues haciendo el análisis mismo de la información, más allá del dato en sí mismo, más bien lo que significa esa data en sí misma, para entender qué información termina siendo relevante para ese usuario o para ese espectador. Puede ser que encontremos cosas que para nosotros sean espectaculares y súper impresionantes en cuanto a hallazgos, pero si se lo va a comunicar a alguien y parece a alguien no es relevante, pues no nos sirve. Así de simple. Por otro lado, tenemos, bueno, antes de adelantarme, este es un ejemplo de justamente esto que les decía y cómo eso afecta a la visualización. Este es un dashboard que está bien hecho, tiene gráficas a las cuales estamos acostumbrados a ver, hay espacios en blanco, no se ve tan recargado, está bien. Pero luego quiero que nos concentremos en este espacio. ¿De qué nos están hablando estas donas o estos círculos? Peras, manzanas, personas, dinero, cantidades de qué. No sabemos. ¿Qué significan estos colores? No sabemos. Pero si yo lo veo de esta manera, cambia, ¿no? Ya sé directamente, simplemente con elementos visuales, yo ya sé, aquí me hablan de dinero, aquí me hablan de personas, tengo una serie de colores que puedo decodificar con base en estas, digamos, coordenadas o convenciones, ¿no? Que además me ayudan también a entender el que estaba a la derecha. Incluso si comparamos el anterior, aquí teníamos una serie de barras que tampoco sabíamos qué están midiendo. Nos toca entrar a ver, mira, acá hay porcentajes, ¿de qué? No sé. Y acá hay miles, ¿de qué? No sé. Pero aquí, solo con los simbolitos, ya sea acá son porcentajes y acá son personas. Bueno, ya empiezo a saber, empiezo a entender, ¿no? Cuando yo logro entender exactamente qué es lo que quiero comunicar, muy seguramente voy a lograr luego una mejor visualización. ¿Para qué? Para facilitarle también a las personas el entender esa información, ¿no? Y al final, ¿cuál se ve mejor? Más allá de los colores y demás, a nivel de entendimiento de la información, de relacionamiento con la información, pues ¿cuál es mejor? ¿Cuál se entiende mejor? ¿Mm? Por otro lado, tenemos el tercer elemento de PICA, que es el contexto. La data ya habíamos dicho que la data la tenemos que analizar y entendiendo al usuario y definiendo qué es relevante para él y entendiendo qué es lo que hemos encontrado, definir un único mensaje. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta otra información que tenemos por aquí? Esa información es una información extra que nos debe ayudar a darle soporte a ese mensaje que estamos construyendo. Esta data adicional nos ayuda a construir un contexto para entender mejor ese mensaje principal. Nos ayuda a sustentarlo, nos ayuda a contrastarlo. ¿Para qué? Para que para nosotros sea más entendible. Y aquí, de nuevo, va un ejemplo muy bien llevado, de hecho, y ahorita les sigo comentando. Coast Guard heroes arriving in the Abaco Islands. 5 young boys create a rescue trampoline. The first to run a marathon in under 2 hours. We have seen what we thought was unseeable. A relay of dogs will lead blind runner Tom Panic across the finish line. Nicolas Mahut lost in the French Open, but then his 7-year-old son ran onto the court to give his dad a big hug. Her and her sister and heroes for many little girls out there. Perfect by amazing mom. She's my hero.
exactly what I was thinking. When you are free to be you, it is the best feeling in the world. He is the Sully Sullenberger of pizza. My family is making a grant to eliminate their student loans. You know deep down what's me to. I'm going to fight this. Who says I can't? Nobody. Here it comes. Never been done in competition. Use your heart, your courage and vision to fix, to heal, to empathize, to connect. Because living life for something bigger than yourself is a hero's journey. Google cada año, ahora imagínense la cantidad de información que maneja Google, ¿no? Con esa información, Google cada año hace un video como este sobre esos resultados de búsqueda, o los resultados de búsqueda y aquello que es lo más buscado en Google o lo más googleado. Pero fíjense lo interesante acá. Nos empezó a definir un solo mensaje, ¿no? Que eran, al final encontraron que lo más buscado gira en torno a un mensaje que es héroes. Y desde héroes empiezan a encontrar diferentes acepciones, diferentes búsquedas sobre el tema. Incluso nos hablaron de amor, nos hablaron de héroes inesperados, nos hablaron de heroínas, nos hablaron de supermamás, superpapá, qué define un héroe, qué valores tiene. Nos habló de un montón de cosas a partir muy seguramente de esos resultados de búsqueda relacionados con esas búsquedas de mayor alcance, digamos, y con eso construyó esto. Muy seguramente, después de que vieron esto, alguito se les movió por allá en el corazoncito. No era polvo en el ojo, era algo en el corazón, ¿no? Y todo esto se pudo construir gracias a la data, pero sobre todo gracias al buen análisis de la data desde el entendimiento de storytelling. Por otra parte, tenemos la estética, porque no podemos dejar de lado la estética. Con estética, muchas veces pensamos que lo estético tiene que ver con la belleza, pero no es cierto. Estético tiene relación con las emociones. La estética tiene la funcionalidad de producir emociones. Por eso, en el arte, si ustedes ven cualquier obra de arte, no necesariamente en arte vemos cosas hermosas. Lo que es la definición en sí misma de arte es que te produzca emociones, que pueden ser agradables, como puede que no importa. Es la estética, entonces, esa funcionalidad desde lo visual y desde este background de historia que te permita generar esas emociones y que por consiguiente te permitan construir una gráfica que vaya relacionado con esa parte emocional desde la historia que estás contando. Y desde esta estética, a nivel ya de gráfica en sí mismo, nosotros podemos recurrir a esas gráficas infográficas que están relacionados con los datos y que nos sirve de hecho como un muy buen asidero para cuando nosotros necesitamos generar precisamente esa conexión desde la información. Hay diferentes tipos. Tenemos las infografías estadísticas, que son las clásicas donde vemos muchos gráficos distintos, pero fíjense en esta, cómo esos gráficos distintos de todas maneras nos ayudan a contar historias sin decirnos nada específico. Entendemos que es de alimentos, aquí nos está hablando de comidas rápidas y nos dice cuáles son las favoritas, digamos. Aquí vemos cuáles son las frutas que más se consumen, aquí estamos viendo de las ensaladas cuáles son esos ingredientes que más se utilizan, ¿no? De una manera agradable y visualmente linda y atractiva, ¿no? Por otro lado, tenemos las infografías que son netamente informativas, que nos transmiten información específica, ¿no? Son más descriptivas. También tenemos las infografías que están apalancadas o basadas en líneas de tiempo.
Esta, por ejemplo, de Guardiola nos está contando a partir de un solo mensaje, que es la historia de la carrera de Guardiola, al menos hasta el 2012, pero a partir de esta línea de tiempo, y ojo, una línea de tiempo enfocado en sus logros o éxitos profesionales, empezamos también a entender cómo son sus esquemas de juego, con quién juega más. Entonces aquí encontramos a Messi, a quienes ha hecho debutar, y empezamos a encontrar más información alrededor del mensaje principal, que es la carrera de Pep Guardiola. Tenemos también las infografías de tipo proceso, y estas de proceso nos ayudan a entender justamente procesos. ¿Qué significa esto? Los procesos generalmente están vinculados a líneas de tiempo sí o sí. ¿Por qué? Pues porque muchos de los procesos que hacemos nosotros pueden ser lineales, pero hay algunos que no. Procesos creativos, procesos como el design thinking, por ejemplo, no son necesariamente lineales, sin embargo, sí se dan en el tiempo, sí tienen una temporalidad. Y eso es lo que vemos en esta gráfica, que nos ayuda precisamente desde esta gráfica a entender procesos que son muy complejos, muy de idas y vueltas, ¿no? Y nos lo deja perfectamente claro, nos muestra en qué etapas podemos estar según esta parte de color, ¿no? Aquí nos está clarísimo, esto es un caos, y efectivamente a nivel creativo la parte de exploración es caótica. Este tema de aprendizaje puede llevarnos tiempo y puede entramparnos ahí en un círculo vicioso, como Mero cuando trataba de salir del round point, ¿no? O del óvalo. Pero finalmente logramos entender visualmente cómo es que estamos manejando un proceso concreto. También tenemos las infografías geográficas, que por supuesto tienen que ver con el espacio y con la geografía. Y alrededor de ese espacio geográfico empezamos a dar mucha información de soporte, pero la base será esta, en este caso este mapa, que nos ayuda a ubicar todo el resto de información, ¿no? Toda esta información alrededor nos ayuda a contextualizar la principal, que está relacionada con dónde se encuentran los pueblos aborígenes, ¿sí? Luego tenemos las infografías de comparación, que como su nombre lo indica, pues vamos a comparar. Y en las de comparación generalmente hacemos un side by side, uno al lado del otro. ¿Para qué? Para facilitar esa comparación visual. Eso implica que entre los dos criterios que queramos comparar, sí o sí, tenemos que comparar las mismas variables, y visualmente tiene que verse de esa manera para que sea mucho más fácil de entender. No es gratuito que cuando vamos a comprar planes de aplicaciones o de software nos lo presenten de esta manera. ¿Por qué? Pues porque nos están ayudando a nosotros a comparar entre diferentes alternativas de planes o de productos, ¿no? Bajo criterios específicos que nos permitan facilitar esa toma de decisión. Luego tenemos las infografías jerárquicas. En las infografías jerárquicas lo que nosotros empezamos a definir son posiciones. Y estas posiciones muchas veces suelen estar de arriba abajo. En la línea de tiempo vamos de izquierda a derecha. ¿Por qué? Pues porque leemos de izquierda a derecha. Entendemos que el mundo avanza de izquierda a derecha. Sería diferente si leyéramos de derecha a izquierda, ¿no? La lectura, el entendimiento sería distinto. Asimismo, entendemos que arriba es más alto, a veces mejor, dependiendo del contexto, y abajo, pues es más abajo, valga la redundancia, entonces es peor, entre comillas, ¿no? Dependiendo de nuevo de los significados que les quieran dar, y ahí es donde está la gracia precisamente de las historias, ¿no? Y aquí, en este jugar arriba-abajo, podemos extendernos luego en la horizontalidad, como pasa, por ejemplo, con los organigramas, ¿no? Ahora las organizaciones son horizontales. ¿Qué significa? Que igual va a haber un presidente, un gerente o alguien que tome decisiones, que va a tener un equipo muy extenso, muy grande, que va a atender esta horizontalidad y no va a ser tan escalable hacia abajo, ¿no? Pero de todas maneras empieza a ver como escalones, nos están hablando de jerarquización, ¿no? Y finalmente existen las infografías de currículum, y estas están siendo de hecho muy utilizadas ahora, no solamente por
la parte de las personas que se enfocan en data. De hecho, en diseño gráfico, en creatividad, es una de las formas más utilizadas para simplificar la información y ayudar a las pobres personas que trabajan en recursos humanos, para facilitar también el entendimiento de nuestras habilidades, de nuestra línea de tiempo de experiencia, de aquellos datos importantes sobre nuestras propias habilidades que tenemos que aportar a un trabajo en particular o a un proyecto en particular, ¿no? Bajo las mismas premisas infográficas. Y esto, todos los anteriores, también se les puede dar movimiento y se pueden llevar a video. Y este que tenemos aquí, de hecho, es una infografía o una videoinfografía, pero enfocada en currículo. Entonces se vuelve un videocurrículo apalancado en infografía. Hi, and thanks for checking out my CV. My name is Kai, and I'm an editor, animator, special effects artist, YouTuber, filmmaker, and all-round video guy, living and working in London. I don't want to bore you with my life story, so here's a quick breakdown. Between 2003 and 2005, I earned a 2-1 in BSc Electronics at the University of Westminster. I then went on to work as an engineer at one of the largest media companies in the UK, BSkyB, for over 6 years. It's here where I had the opportunity to work in Sky Creative and made the decision to change my career path to that of a creative one. But before that, I got TEFL qualified, I quit my engineering job and bought a one-way plane ticket to China, where I studied Chinese and taught English for almost 1 year. After returning to the UK, I haven't looked back. I started working immediately on my new career, freelancing on all types of video projects, from YouTube videos, 3D logos, promotional videos, corporate videos, how-to videos, wedding films, animations, interviews, event videos, motivational training videos, educational videos, short films. I've done them all. I've also had the opportunity to work with a number of amazing clients at the same time. And thanks to those opportunities, I've been able to sharpen my skill set across the whole creative spectrum. But it's not just work, work, work. I also enjoy a number of hobbies, from running to gym, from swimming to go-karting, traveling, and learning about other cultures. The list is quite endless. My goal is to offer professional, high-quality design services. I can help take your project from conception to completion, and I'm more than willing to listen to your ideas and take on your input and feedback so that you get the video that you really want. Feel free to check out my work at kaicreative.co.uk. Also contact me via the phone, by email or social media. I look forward to hearing from you and working with you in the future. Fíjense cómo aquí, a través de este tipo de infografías, podemos entonces entregar data que resulte relevante, pero que también resulte atractivo para las personas.